El tema de hoy habla, seamos uno. Entonces, este año el Señor me está hablando estuvimos hablando acerca de las leyes, los principios del reino. Y el Señor me estaba hablando también la importancia de entender el principio del poder, de la unidad, el principio que hay en ser uno, no estar juntos. Muchas veces decimos estamos juntos, nos reunimos como iglesia, pero muchas veces no tenemos el mismo sentir. Hay matrimonios que están juntos, pero hay mucho tiempo que han dejado de ser uno, no oran juntos, no buscan del Señor juntos, no hay un mismo sentir en cómo vamos a educar a nuestros hijos, en cómo vamos a administrar las finanzas de familiares. Entonces estamos juntos, dormimos uno al lado del otro, pero ¿qué pasa? No hay una unidad, no hay un mismo sentir, y el Señor nos llama a poder entender el principio de la unidad, aprender a ser uno, que en este año, que por encima de todas las metas que nos hemos puesto, de poder ganar más, de poder alcanzar metas, de poder tener éxito, de poder alcanzar o tener logros personales, que podamos ponernos como meta ser uno, poder tener y entender el principio de la unidad, que podamos ser uno como familia, que podamos ser uno como matrimonio. Por eso dice la palabra de Dios que si dos personas se ponen de acuerdo dice algo sobre cualquier cosa acá en la tierra, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Hay tanto poder en entender la unidad como familia, orar juntos por las situaciones que estamos viviendo, orar juntos por nuestros hijos, orar juntos por la familia, orar juntos por las necesidades que estamos teniendo. Es tan importante entender el principio de la unidad, y Jesús entendía ese principio. Y cuando Él ora, vemos varias veces que Jesús ora en varios momentos de la palabra donde el Señor nos enseña, pero específicamente en Juan 17, 20 al 23, Él ora una palabra por sus discípulos. Él ora por ellos algo específico, algo que Él ve que ellos iban a necesitar cuando Él ya no estaba con ellos. Y Él ora no que tengan poder, no que sean de influencia, no que sanen enfermos, no que liberen a los endemoniados, porque eso estaba ya en el poder del Espíritu Santo que iba a descender en la vida de ellos en Pentecostés. Pero Él ora específicamente algo por ellos, y no solamente por ellos, sino también por nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando hace esta oración, Él estaba orando por los 12. Y más de los 12 eran cercanos, y Él tenía 3 otra vez más cercanos que estaban alrededor de Él. Pero tenían varios discípulos que estaban con Él, que contribuían con Él, le seguían a Él. Y Él ora esta palabra por ellos, y Él ora también por vos en esta mañana, para que vos tengas el discernimiento espiritual para entender el principio de la unidad. Que este año sea un año donde vos tengas el entendimiento de poder entender qué es ser uno, qué es poder realmente ser unidos, que estar unidos realmente podamos entenderlo. Dice la palabra de Dios, Juan 17, 20 al 23, la versión Reina Valera dice: más, dice la palabra de Dios, no ruego solamente, Jesús estaba hablando y dice: más no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Eran los discípulos que estaban alrededor de Él, que estaban escuchando lo que Él estaba orando por ellos. Dice la palabra de Dios: más no ruego solamente por estos, por ellos que están acá, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Decí conmigo: yo soy ese. Porque yo creí en la palabra por medio de lo que los apóstoles predicaron, y vino predicándose hasta hoy. Nosotros somos el fruto de esa predicación de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice el 21: para que todos sean uno, dice la palabra. Entonces,
Cuán importante es poder entender lo que Jesús ora por sus discípulos. Él ora por ellos y no está pidiendo, Señor, quiero que ellos sean de influencia, o que ellos revelen mi poder acá en la tierra, o que ellos lleguen a altos lugares de autoridad. Él pide y él ora por algo que él ve que iba a ser necesario en ellos cuando ellos ya no estén. Y él pide para que ellos sean uno, dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice la palabra de Dios que hay algo que evidencia que realmente Cristo está en nuestras vidas, que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado acá en la tierra, el Mesías. Es que realmente nosotros podamos entender el principio de ser uno. El Señor se revela en un matrimonio que está unido. El Señor puede revelarse en ese matrimonio para que otros puedan ver que Cristo está en ese matrimonio. En un matrimonio dividido, en un matrimonio que están juntos pero no unidos, el Señor no puede revelarse. No pueden ver las personas que están alrededor de ellos que Cristo está en su vida, que Cristo está en ese hogar, que Cristo está en esa familia. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: para que todos sean uno. No dice para que algunos sean uno, para que los ministerios sean uno, para que ciertas iglesias sean uno, para que ciertas familias sean uno, para que todos sean uno. Y dice la palabra de Dios: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Dice: así como nosotros somos uno, dice la palabra de Dios. La gloria que vos me diste yo les he dado a ellos. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Para que hagan milagros, para que hablen en lenguas, para que hagan sanidades. Hay algo más importante y que está por encima de todo lo que podemos hacer: que aprendamos a entender el principio de la unidad, porque en eso se revela de que Cristo realmente está en nuestra vida. Cuando aprendemos a ser uno, cuando aprendemos el principio de la unidad. Y dice la palabra de Dios: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Decir conmigo: la gloria o la presencia de Dios en mi vida es para que yo sea uno. Es para que yo sea uno en mi matrimonio. Es para que yo sea uno en el cuerpo de Cristo. Es para que yo sea uno en mi familia, haya unidad en mi familia, porque en eso se revela que realmente la presencia de Dios está en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice la palabra de Dios. Entonces, tan importante entender este principio de la unidad, este principio de ser uno. Este principio no es de estar juntos, porque Jesús nos dice: yo oro por ellos para que ellos estén juntos. Yo oro por ellos para que ellos estén uno al lado del otro. Él habla de un principio de unidad y de unanimidad, que es el principio de estar y tener un mismo sentir, de poder ponernos de acuerdo, de poder avanzar hacia algo, de poder orar juntos, de poder buscar la presencia de Dios juntos, de poder ponernos de acuerdo y decir: vamos a avanzar, vamos a dejar el egoísmo, el orgullo, la independencia, para poder morir, como Pablo decía, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí, para que realmente podamos ser uno y juntos como uno podamos llevar nuestra familia a buen puerto. Juntos en unidad podamos llevar la célula, el ministerio, la iglesia, lo que el Señor nos ha entregado, podamos llevar a donde Dios quiere llevarlo, pero entendiendo este principio de unidad.
Entonces, muchas de las cosas que no podemos ver es ¿por qué? Porque realmente no entendemos el principio de la unidad, el principio de la unanimidad, que es no solamente estar uno al lado de otro. Hay matrimonios que están uno al lado del otro, duermen uno al lado del otro, pero no son uno. No oran juntos, no buscan juntos, no toman decisiones juntas, toman decisiones separadas. Él hace por un lado sus cosas, ella hace por otro lado sus cosas. Y no hay un acuerdo, no hay una unidad en lo que tienen que hacer, cómo van a educar sus hijos, cómo van a administrar sus finanzas, qué decisiones van a tomar. Hay alguno que viene a la iglesia, viene con su vehículo por una parte y llega su esposa, ¿verdad? Por otro lado llega, ¿verdad? Después de que él llega. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo, porque no hay unidad, porque no se ponen de acuerdo para ser uno en Cristo. Y es la razón por la cual muchas de las cosas que estás orando no podés alcanzar, no podés recibir, porque no entendés el principio de la unidad y la unanimidad que tiene que haber en nuestra vida. Amén. Entonces, Jesús ora por sus discípulos, pero Él también ora por nosotros, pidiendo al Padre que seamos uno. Dice, noten lo siguiente, Jesús no pide que estemos juntos. Él nos dice, Padre, te pido que por ellos, para que puedan, no dice para que puedan estar juntos, sino para que ellos puedan ser uno, dice la palabra de Dios. En Lucas 11, versículo 17, esta es la versión NTV, dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús conocía los pensamientos, dice, de ellos, de los fariseos que estaban haciendo preguntas, y dice, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Dice la palabra de Dios, todo reino, decí conmigo, todo reino dividido está condenado a fracaso. Toda familia que no está unida y no entiende el principio de la unidad está condenado al fracaso. Toda empresa dividida, decí conmigo, está condenado al fracaso. Todo emprendimiento donde hay división está condenado al fracaso. Toda iglesia, célula y lugar donde estamos, donde no hay unidad, ese proyecto, ese emprendimiento, esa familia, ese matrimonio está condenado a fracasar si no hay una unidad. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: todo reino dividido por una guerra civil o contra sí mismo está condenado al fracaso, y una familia dividida por peleas se desintegrará, dice la palabra de Dios. Una familia donde no hay unidad, donde no hay unanimidad, donde no decimos queremos hacer esto, vamos a orar antes de hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo como matrimonio para decidir juntos lo que vamos a hacer. Dice la palabra de Dios que esa familia está destinada a desintegrarse. Esa familia está destinada a terminar, a destruirse, a fracasar. Y todo lo que hacemos y emprendemos, si no hay unidad en lo que hacemos, está condenado al fracaso. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, la mayor demostración de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas es, ¿qué cosa? Dice la palabra de Dios, es que podamos aprender a ser uno. Porque donde está el Espíritu y una persona que vive en el Espíritu, no hay carne que reina. Y donde no hay carne que reina, hay unidad y hay un mismo sentir que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para poder avanzar y alcanzar las promesas y los proyectos que el Señor ha puesto en nuestra vida. Entonces, la mayor demostración de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas no es que yo haga un milagro, no es que yo libere a un endemoniado, no es que yo hable más en lenguas que otros, no es que yo tenga más dones que otros, sino que yo aprenda a vivir, a caminar en unidad, primero con Dios, primero con el Espíritu Santo, primero realmente siendo dependiente de Él en todas las cosas que yo tengo que hacer. Y quiero hablar acerca de 3 cosas que tenemos que entender para poder realmente entender este principio de unidad. ¿Y hay algún matrimonio por acá? ¿Hay algún matrimonio por acá? Rápido, un matrimonio. Sammy y Javier, vengan por rápido acá.
Bueno, Javi y Sammy son un matrimonio. Hoy ellos están uno al lado del otro, están juntos, ¿verdad? Pero no están unidos, están juntos uno al lado del otro, pero no hay una unidad en ellos. Amén. Entonces lo que pasa también muchas veces, ¿a quiénes de ustedes les pasa? Que nos vamos al súper o nos vamos a algún lugar y antes de salir tuvimos alguna peleita, ¿verdad? Y en el camino decir, amor, te amo. O en el súper quería agarrarle la mano y te pega la mano, ¿verdad? Y después viene alguien conocido que te conoce por ahí y bueno, te agarra la mano y después pasa ese conocido y te suelta a través de la mano. Esas cosas nunca hiciste. No, si sos mujer seguro que en algún momento hiciste, ¿verdad? Ah, no le agarraron. Bueno, ellos están juntos. Y una cosa es estar juntos, pero otra cosa es estar unidos. Y la palabra de Dios nos llama a estar unidos entre nosotros. Tómense de la mano, boom. Entonces dice la palabra de Dios, puede dar la vuelta por vos y por Sammy. Sí. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos llama a estar, no solamente a estar juntos, Él nos llama a estar unidos. Si vamos a estar un poco más fuerte. Si la pastora le llama a Javi y Rafa le llama a Sammy, llámale por Rafa. Y allá. ¿Qué necesita haber en la vida de ellos para que ellos puedan decidir dónde van a irse? Necesita haber un acuerdo, necesita haber una unidad. Ahora, si ellos no están unidos y se les llama, y Rafa. Bueno, en ese caso ellos están juntos pero no están unidos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va por su lado, toma decisiones independientes, toma decisiones egoístas y toma decisiones que a ellos les parecen que tienen que hacer. Están juntos, un día se casaron, que es como muchos matrimonios hoy están, duermen en la misma cama, se levantan, desayunan la misma cosa, pero no son uno en Cristo, no hay una unidad en ellos. Cada uno hace como quiere, vive como quiere, administra sus finanzas como quiere. Gracias a mí y gracias Javi. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera unidad en ellos. Y el Señor lo que ora por nosotros, que aprendamos a ser uno, que realmente seamos uno en Cristo, que haya una unidad en nosotros para que nosotros podamos tomar la decisión de caminar juntos, de tomar decisiones juntas, de poder proyectar juntos, de poder avanzar juntos y de poder glorificarle a Dios, porque dice la palabra de Dios que en eso Él se glorifica, en que realmente nosotros podamos aprender a ser uno. Y hay tres cosas que quiero hablar contigo en esta mañana. El desafío para este año de ser uno. Primero, ser uno con Dios. El primer llamado que tenemos es el llamado a ser uno con Dios. Y en este año, si querés realmente que aquellas metas que vos te pusiste puedan avanzar en Cristo, primero necesitas entender que necesitamos ser uno con Dios. Esta figura que teníamos acá también es nuestra relación con Dios. Cada día, cada uno de ustedes va a la presencia de Dios, tiene un tiempo con Él. ¿Cuántos leen diariamente la palabra de Dios acá? Amén. Y cuando vos te vas a la presencia de Dios, meditas en la palabra de Dios, el Señor te habla, pero Él no quiere quedarse en ese lugar donde vos estuviste meditando. El Espíritu Santo está en tu vida. Él quiere guiarte en ese día conforme a la palabra. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Leemos la palabra y salimos, pero el Espíritu Santo y la presencia de Dios lo dejamos en la casa y tomamos decisiones humanas, carnales, emocionales, no guiadas por Dios. Y el Espíritu Santo está diciendo: déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame darte sabiduría para que
puedas tomar decisiones correctas. Déjame darte discernimiento espiritual. Y muchas veces le decimos no, ¿verdad? Yo sé cómo ministrar, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo emprender, yo sé cómo tratar a la gente, yo sé cómo hacer las cosas, y no somos uno con Él, no estamos en unidad con Él para que Él nos pueda guiar en todo lo que tenemos que hacer. Esa palabra, el Espíritu le da vida en nosotros a esa palabra que leemos, para que esa palabra nos pueda hablar, nos pueda enseñar, nos pueda corregir, nos pueda redarguir, nos pueda encaminar por el buen camino que tenemos que andar. Pero cuando estamos juntos a Dios y cumplimos, ya hice y tuve mi devocional, ya oré hoy, pero salí de ahí, y al salir nomás ahí con un bocinazo o en la esquina alguien te bocina y sale tu carne, ya sale tu lado animal luego, ¿verdad? No ni siquiera carnal. ¿Y qué pasa? Realmente no estás siendo uno con Él, porque Él no está guiando tu vida y direccionando tu vida para que realmente Cristo pueda ser revelado a tu vida. Entonces lo primero, el Señor nos llama a ser uno con Dios. Y en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Él dice: yo y el Padre somos uno. Estamos unidos, no es que estamos juntos, uno somos. Tomamos decisiones juntas. Decimos, ¿verdad? Cuando Jesús se iba al monte a orar, Él le decía: papá, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a sanarle a esto? ¿Qué estrategia me vas a dar para poder alimentar a esta gente? ¿Cómo voy a obrar ese milagro? Y vamos a hacer juntos hoy lo que tenemos que hacer. El Señor quiere que seamos uno con Él, que vos puedas decirle: Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Señor, ¿cómo tengo que hablarle a mi esposa que está enojada porque hice algo que no tenía que hacer? Si le digo en la carne, si le digo según lo que yo creo, voy a meter la pata de vuelta. Pero si vos me guías y realmente tu Espíritu habla a través de mi vida, voy a poder sanar su corazón, voy a poder restaurar mi matrimonio, voy a poder sanar el corazón de mis hijos, voy a poder restaurar mi familia si soy guiado por Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 8:28-30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Dice Jesús. Hablaba y decía: yo no hago nada por mí mismo, yo trabajo en unidad con el Padre por medio de la unción del Espíritu que Él ha derramado sobre mi vida. Y Él dice: yo no hago nada por mí mismo, ni hablo nada por mí mismo. Y eso es la unidad, eso es tener un mismo sentir, y el sentir de unanimidad. Que tu boca hable lo que Dios quiere, que tus manos hagan lo que Dios quiere, que tus pies caminen por el camino que el Señor quiere que vos andes, que los negocios, emprendimientos, proyectos, ministerios y todo lo que hagas y emprendas sea guiado por Dios, y lo puedas hacer conjuntamente con Dios, cooperando con Él. Dice la palabra de Dios: porque dice: el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él, dice la palabra de Dios. Jesús nos habla del principio de ser uno con el Padre, de ser uno con Dios. Y en este año, si realmente anhelás algo y deseas algo, el Señor te está llamando de vuelta a que seas uno con Él. El Señor te llama a tener tiempo con Él. El Señor te llama a tener intimidad con Él. El Señor te llama a escuchar su voz. Y cuando salgas del lugar donde vos tenés tu tiempo de intimidad, que Él te siga guiando en todo lo que tenés que hacer, y que no sea que tu carne, tus emociones o las situaciones que vivan haga que vos salgas de ese dominio, de ese control del Espíritu Santo, para que realmente vos hagas todo lo que el Padre te ha llamado a hacer. Dice la palabra de Dios en Juan 5:19-20. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Decí conmigo: yo nada puedo hacer por mí mismo. Pero sí que hacemos muchas cosas por nosotros mismos, de manera independiente,
autosuficiente, sin buscar dirección de Dios. ¿Y cómo termina todo lo que nosotros hacemos sin ser guiado por Dios? No termina bien, nunca va a terminar bien nada que comencemos y hagamos sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía de la palabra de Dios y sin ser uno con Él. No va a terminar bien, matrimonio no va a terminar bien, noviazgo no va a terminar bien, proyecto, emprendimiento y negocio que no sea guiado por Dios no va a terminar correctamente si no estamos siendo guiados por Dios en lo que tenemos que hacer. Y eso no solamente leer la palabra, porque muchos leen la palabra pero salen de ahí y después ya no saben ni siquiera qué leyó. Entonces, ¿cómo va a guiarte la palabra en las decisiones que tenés que tomar si no hay una revelación de la palabra de Dios para tu vida? Si ese logos, que es la palabra de Dios, no se convierte en un rema, que es una palabra específica de Dios para tu vida, para esa situación que vos estás viviendo, entonces, ¿saben qué? No va a cambiar la situación que estás viviendo si no hay una revelación de la palabra de Dios y si no sos uno con Dios al hacer las cosas diariamente. Y dice su palabra: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice la palabra de Dios. ¿Cómo van a maravillarse? Dice la palabra de Dios. Cuando realmente vos comiences a aprender a hacer lo que el Padre te muestra, a ser uno con Él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tengo que hablarle? ¿Cómo voy a llevar a cabo eso? Es tan importante poder entender la unidad, y lo primero que el Señor nos llama a ser uno de vuelta con Él. Vos podés estar y ser un conocedor del Señor, una persona que viene cada domingo, se sienta, recibe la palabra, que tiene su tiempo de devocional, pero que toma decisiones independientes, toma decisiones egoístas, toma decisiones sin ser guiado por Dios en lo que tiene que hacer, y en donde se va, divide, destruye, fracasa. ¿Por qué? Porque realmente esa palabra no se hace carne en él. Y el Señor nos llama este año a estar uno con Él, a caminar con Él, a tomar decisiones guiadas por Él, a realmente ser guiados por Él en todas las cosas que vamos a hacer, vamos a emprender, las palabras que vamos a hablar, que realmente decidamos este año ser uno con Dios, ser uno con la palabra, ser uno con el Espíritu Santo, ser uno guiados por Dios en todas las decisiones que tenemos que tomar para que Él se glorifique y para que las personas que están alrededor nuestro puedan ver que Cristo está en nuestra vida y que realmente somos hijos de Dios, porque ellos puedan ver que vos y Dios son uno, no solamente acá, sino donde estás, que hay una unidad con el Señor. Lo segundo que dice la palabra de Dios que el Señor quiere que podamos ser: uno con mi familia, uno con Dios, uno con mi familia. El Señor nos llama a tener una unidad familiar, que por encima de toda prioridad que tenemos, hay una prioridad de nuestra familia, hay una prioridad del matrimonio, de cuidar el matrimonio, de velar por el matrimonio, de ponernos de acuerdo este año y decir: sabes que, mi amor, no solamente vamos a dormir uno al lado del otro, no solamente vamos a estar en la cama juntos, no solamente vamos a vivir bajo un techo, sino que este año vamos a ponernos de acuerdo para ser unos en Cristo. Vamos a comenzar a orar juntos, vamos a comenzar a meditar juntos en la palabra, vamos a comenzar a tomar decisiones de qué vamos a hacer, de cómo vamos a emprender, de cómo vamos a gastar nuestro dinero de manera consensuada, en unidad, para que Cristo se glorifique en nuestra vida. El gran fracaso que hay en los matrimonios, en las familias, es que están juntos pero no están unidos, no toman decisiones en unidad, no tomas decisiones preguntando, pidiendo consejo. El hombre hace y se corta por su lado, ¿verdad? Paga, emprende, compra, hace las cosas, y después cuando le sale mal, ¿sabes qué? Invertí mal. ¿Sabes qué? Perdimos la casa. ¿Sabes qué? Perdí mi trabajo. ¿Sabes qué? El negocio que hizo me estafaron, salió mal.
¿Y por qué no me preguntaste? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no buscamos dirección de Dios para saber si esa era la voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos? Y eso termina afectando no solamente el matrimonio, termina afectando los hijos, termina afectando las generaciones. ¿Por qué? Porque hay un papá y una mamá que nos han puesto de acuerdo para ser uno. Han estado juntos, se casaron un día, han hecho un pacto delante de Dios, pero nunca aprendieron a ser uno en Cristo, a morir a su yo, a morir a su ego, a morir a su independencia y el deseo de ser independientes aún estando casados. Y el Señor nos llama como familia a unirnos, como familia a entender la importancia de la unidad de la familia. Vaya orando al Señor y diciéndole: Señor, ¿cómo puedo hacer para que mi familia se una? Quizás fuiste un instrumento para dividir tu familia, pero hoy el Señor quiere usar tu vida para unir tu familia, para que tu familia le conozca a Cristo, para que tu familia pueda conocerle a través de tu vida que ese Cristo es un Cristo real, es un Cristo vivo, es un Cristo de poder, es un Cristo que sana, restaura, es un Cristo que restituye. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, 4 al 6. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si terminamos ahí decimos: tienen que estar uno al lado del otro. Pero dice: y los dos serán, ¿qué dice? Y los dos serán una sola carne. Serán uno desde ahí en adelante. Y dice la palabra de Dios: y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El apóstol Pablo en Efesios 5, 21 habla acerca de la importancia de entender los roles dentro de la familia. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, entiendan el rol que cada uno de ellos tiene dentro del matrimonio. No es que el hombre sea más importante, tenga más poder, sino que el hombre tiene un rol de autoridad, tiene un rol de sacerdote, tiene un rol de guiar su familia. Y eso la mujer tiene que entenderlo. No es que es más importante delante de Dios, sino que tiene un rol que cumplir dentro del matrimonio. Y eso tenemos que entenderlo, porque si la mujer toma el lugar del hombre, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio en la familia. Y dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, levanten la mano las casadas. Dice: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Verdad? Pero ahora toda la liberación femenina, ¿verdad? ¿Qué sujeta ni qué, verdad? Estar sujeto a mi marido. No, esa era cosa de la época de Pablo. No, dice la palabra de Dios, el Señor nos llama a entender el principio de la unidad y de entender los roles que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de la familia. El hombre desempeña un rol y la mujer desempeña un rol también dentro de la familia. Si cambiamos esto por ideologías que vienen, no, ¿verdad? Yo ya no me voy a someter, yo ya no voy a hacer lo que mi esposo dice, ¿verdad? Yo voy a pasar por encima de él y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Saben qué? Estás llevando al fracaso tu familia y estás llevando al fracaso tu matrimonio. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo me sujeto a Cristo, pero no a mi marido. No, si te sujetas al Señor, tenés que estar sujeto a tu marido. Si vos decís que estás sujeto a Cristo, la consecuencia de estar sujeto a Cristo es estar sujeto a tu marido, para poder realmente entender los roles que cada uno de ellos tiene dentro del matrimonio. Y dice la palabra de Dios: porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos. ¿En qué dice las casadas? En algunas cosas que a mí me gustan, en lo que a mí me conviene, en lo que yo quiero hacer, en lo que a mí me gusta. No dice en todo, dice. Hay veces que hay cosas que no le gustan, hay veces que no le gusta cosas que yo hago, ¿verdad?
pero ora por mí porque solamente el Espíritu Santo me puede cambiar. Ella no va a cambiarme, ni yo puedo cambiarla, ella tampoco. Dice la palabra de Dios: las casadas deben estar en sujeción en todo a sus maridos. Y dice su palabra lo siguiente, dice, porque dice, se me perdió acá, dice el 25, dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Y los maridos, levanten las manos. ¿Dónde están los maridos? Dice, maridos, dice, ¿qué tienen que hacer los maridos? Decí conmigo: tengo que amarte, decirle a tu esposa. No, más fuerte los maridos. Marido parecen Michi hoy, ¿eh? Marido, decir: tengo que amarte, decirle a tu esposa. Dice, los maridos, dice, deben amar, dice, a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Otra vez dice, ¿por qué será que el Señor repite dos veces? Lea me dice, ¿verdad? Me cuenta algo después. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. ¿Qué te dije? Contamos radio de vuelta, Lea. Los maridos tenemos un problema de recordar ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, y dice la palabra de Dios, el Señor dice, maridos, dice, amen a sus mujeres. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo yo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, otra vez, que decirle a tu esposa, decirle, voy a amarte. 3 veces en el mismo capítulo. Dice, hombre, amen a su esposa. Hombre, amen a su esposa. Y una vez nomás le dice a la esposa, ¿verdad? No, 2 veces le dice a la esposa, está sujeta a tu marido. Porque hay esposas también, no acá, en otro lugar, que no quieren sujetarse a su marido. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, honre a su marido. Entonces el Señor nos está hablando acerca de un principio de unidad dentro del matrimonio, donde el esposo ama a su esposa y donde la esposa honra y le da honor, le da el lugar al marido que el marido tiene que tener dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que habiendo unidad dentro de ese matrimonio, realmente el Señor se pueda glorificar en tu familia este año. Josué dijo en Josué 24, 14 al 15, dice, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y verdad, y quiten de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y decí conmigo, levanta tus manos, pero yo, mi matrimonio, mi casa, vamos a servirle al Señor. Esta es una decisión que Josué dice, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero nosotros hay una determinación de familia de servirle al Señor. En nosotros hay una decisión de unidad, de levantar una familia fundamentada en la roca que es Cristo. En nosotros hay una decisión de levantar generaciones que le conozcan, le amen y le sirvan al Señor. Y este año el Señor nos llama a tener unidad dentro de la familia, a dejar el egoísmo, el orgullo, la altivez, la soberbia, a dejar aquello que hoy nos está separando, que hoy hace que estemos uno al lado del otro, pero que no tengamos el mismo sentir que tenemos que tener en Cristo Jesús.
Y lo último dice la palabra de Dios, uno en la iglesia, uno con el cuerpo de Cristo. Y hay veces que podés estar dentro de las paredes de la iglesia, pero no sos uno con la iglesia, no sos uno con Cristo, no sos uno con el Señor. No estás dispuesto a morir para que realmente el Señor haga lo que Él quiere hacer contigo. Dice Hebreos 20, 10, 23 al 25, mantengámonos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos llama a ser uno como cuerpo, uno como iglesia. El Señor no nos llama a estar sentados uno al lado del otro, sino que realmente podamos unirnos en oración, unirnos en ayuno, unirnos en clamor, unirnos en las pasiones que Dios tiene. Que podamos ponernos de acuerdo con nuestro líder y podamos decir: líder, contá conmigo, contá con mi oración, contá con mi compromiso. Contá conmigo, que voy a estar para realmente ser un instrumento que Dios pueda usar para cumplir sus propósitos acá en la tierra. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice la palabra de Dios que todos somos, dice, partes de un cuerpo, miembros de un cuerpo. Pero el Señor nos llama a ser uno dentro de ese cuerpo, porque el miembro es útil cuando está pegado al cuerpo, cuando está unido al cuerpo. Ningún don, ningún talento que el Señor ha puesto en su vida es útil si vos no estás unido al cuerpo de Cristo. Si vos andás como llanero solitario, haciendo lo que querés y yéndote donde vos querés, sin ser discipulado, sin ser guiado, sin ser instruido por el Señor, sin estar bajo autoridad, entonces dice la palabra de Dios que no está siendo parte del cuerpo. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el Señor nos llama a ser uno con Él, uno como familia y uno como cuerpo de Cristo. Acá no hay competencia con otras iglesias. Acá no hay competencia entre ministerios. Acá no hay competencia entre células y líderes. Quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene más unción, quién tiene dono, ese talento. Acá somos uno en Cristo. Si a uno le va bien, nos gozamos con Él. Si a uno pasa momentos difíciles, lloramos con Él también. ¿Por qué? Porque somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana.